En esta nueva jornada en el auditorio de TICMAS, TICMAS es una plataforma educativa y estamos con Federico Lorenz, a quien podríamos decirle varios títulos, pero hoy vamos a decir es profesor. Así es, buenas tardes. ¿Cómo estás? La idea de esta charla es hablar un poco sobre el elogio a la docencia, el elogio de la docencia, que es el título de Federico, del nuevo libro. Federico es autor de numerosos libros, ha trabajado muchísimo como historiador, en su perfil historiador ha trabajado muchísimo el tema Malvinas. Hemos hablado muchas veces ya, a lo largo de los años, nos conocemos hace por lo menos 10. Creo que con el primer libro que sacó, Eterna Cadencia, Fantasmas de Malvinas. Pero hoy, en lugar de hablar sobre un tema que tal vez a veces es más cíclico, cuando nos acercamos a abril hablamos de Malvinas y después nos olvidamos, o cuando se van a cumplir números redondos del aniversario, volvemos sobre el tema. Hoy vamos a hablar de otro tema que es el otro perfil de Federico, el perfil docente. Y para cualquiera que sea docente, lo voy a decir en mi caso porque lo soy, para cualquiera que sea docente, este nuevo libro, que es un ensayo, Elogio de la Docencia, es un libro que reivindica a una figura, la figura del maestro, la figura del profesor. Federico, muchas gracias por estar con nosotros en el auditorio de TICMAS. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación del libro. Sí. Lo que es interesante es eso, la reivindicación de la figura docente. En un momento también es cíclico, en un momento donde el docente está un poco puesto en cuestión por cuestiones políticas, económicas, por lo que fuera. Vos acá decís, ojo, nosotros los docentes tenemos una llama como la del capitán Ahab, ¿no? Así es. El libro surge de una ilusión y un enojo. Yo empecé a escribirlo cuando estaba presentando mi proyecto para ser candidato a rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Bueno, no quedé, esta vuelta, podemos decir. Pero a la vez pensé que yo no podía armar un proyecto para dirigir una institución educativa si no pensaba sobre mi oficio. Y sacando cuentas, veía que ya iba para 25 años que daba clase. Y esa era la parte de la ilusión, por así decirlo. Y la del enojo tiene que ver con esto que vos decís, que muchas veces la exigencia sobre los docentes es desmesurada en relación con el reconocimiento simbólico o con la experiencia acumulada que tienen. Por eso es la opción de la palabra oficio también y la calificación en el libro de que nuestro oficio es un oficio artesanal. O sea, cada una de nuestras piezas, por así decirlo, es única y así trabajamos. Entonces me interesaba señalar eso. La idea esa de que un docente es docente uno a uno. De repente tenés 25, 30 alumnos en el aula, pero vos estás trabajando con cada uno de ellos, ¿no? Bueno, sí. Yo tengo la suerte de que también es otro de los conceptos que trabajo en el libro, de poder combinar mi trabajo como investigador, lo que vos decías, con dar clase. Entonces, de algún modo eso me permite poder entrar y salir del aula y reflexionar sobre mi práctica. Lo que el libro plantea es que cualquier docente que tiene unos cuantos años al frente de aula, que es como decir la primera línea de la sociedad, ¿no? Un docente al frente de aula está en contacto socialmente hablando con lo que Hannah Arendt llamaba los nuevos, ¿no? Los que van a crecer, los que van a ocupar nuestro lugar, los que se van a ocupar de nosotros, digamos. Entonces, esa reflexión me hacía ver mi trabajo, nuestro trabajo, el de las profesoras, los profesores, los maestros que dan clase, como muy importante socialmente, porque es donde capilarmente, a una escala muy pequeña, la escala de aula, digo yo, vos podés trabajar para recuperar ciertos espacios que son básicos para las personas, que por ejemplo darse cuenta que pueden cambiar las cosas, modificar las cosas. Cuando hablas de esa primera relación con la sociedad, de los que van a crecer, Federico, además, vos sos egresado del Colegio Nacional Buenos Aires. Ustedes, los egresados, le dicen el colegio, vos acá también lo mencionás eso, los egresados del Buenos Aires le dicen el colegio, pero es muy frecuente que los egresados del Buenos Aires ocupen luego cargos jerárquicos o políticos. Quiere decir que vos estás trabajando también con algunos de los futuros dirigentes de la Argentina. Sí, también podemos decir que no estamos orgullosos de todos los dirigentes que salieron del Colegio Nacional de Buenos Aires, es parte de la cuestión.
Es cierto eso, uno probablemente esté trabajando con gente que va a ocupar lugares importantes, pero a mí me parece que la clave es que cualquiera puede, si tiene las circunstancias adecuadas y las condiciones adecuadas, y ahí hay un deber del Estado de dar los recursos suficientes, tiene esas mismas posibilidades o debería tenerlas. Entonces, por ejemplo, vos mencionabas lo del Nacional. Cuando yo me recibí de profesor, el primer lugar que trabajé fue en una escuela de adultos. Mi primer trabajo como docente fue en la escuela de adultos del Sindicato de Sanidad. Quiere decir que todos mis alumnos eran más grandes que yo. Entonces, creo que eso a mí me terminó de formar, no en el sentido que después no me seguí formando, sino que me encontraba con gente que en términos de experiencia vital, más allá de los contenidos que uno transmitía, bueno, pues sabía muchísimo más que yo. Y me acuerdo que fue uno de ellos el que me acercó, me dijo, mirá, esto que vos estás diciendo tendríamos que cruzarlo con este poema. Y me dio Loa del Estudio de Bertolt Brecht, donde dice, despierta y lee, estás llamado a ser un dirigente. Eso no debería ser exclusivo o excluyente de 2 o 3 instituciones. Vos sabés que voy a contar una experiencia mía, yo no lo hago en las entrevistas, pero solamente cuando siento que corresponde. Yo doy clases desde el año 93 y en el 2001, que fue el momento de la crisis, yo tuve un pequeño salto de dejar de dar clases para trabajar en una empresa y poder ganar el suficiente dinero para seguir viviendo con mi familia dignamente. Cuando volví a un colegio de adultos. Uh-huh. Fue una experiencia muy breve, habrán sido 2 años, pero nunca me sentí un docente más digno que dando clases a adultos. No, es que por lo menos a mí ya te digo que el alumno que menos años me llevaba 5, digamos, es decir, que además había ingresado al mercado laboral bastante antes que yo, bueno, te hacía pensar mucho en el sentido del trabajo. Elogio de la docencia es un libro también que se pregunta por el sentido político del trabajo. Nosotros como docentes no nos podemos correr de esa pregunta y tiene que ser pensada de manera consciente y actuada de manera consciente tanto en lo que nos toca en un aula como, insisto, como en lo que corresponde en cuanto a estado de sostener tu trabajo. Y creo que eso lo aprendí después de muchos años de trabajar, uno revisa permanentemente la posición, pero también con personas que encontraban tiempo donde no lo tenían para decir, o sea, había una cosa, asignarle al estudio un valor de superación, de herramienta para crecer, del cual uno tenía que ser digno, era al revés, ¿no? Y entonces creo que eso para mí fue determinante a la hora de pensar cómo uno plantea las clases. No se trata de que uno dignifica a los demás con su trabajo, sino que en un aula tenemos la posibilidad de dignificarnos entre todos en un sentido humano, ¿no? En el sentido de reconocer pares, con quién quiero seguir, qué herramientas podemos construir, bueno, para modificar la situación. ¿Eso también sucede con chicos, con adolescentes? Digo, con adultos está claro que la relación de paridad se puede dar de una manera determinada. Sí. ¿Y con los adolescentes? Bueno, yo no puedo generalizar, yo hablo por mi experiencia. Sí, por supuesto. Creo que la relación asimétrica docente-estudiante nunca se pierde, lo cual no quiere decir que esa relación vaya a ser autoritaria ni nada por el estilo. Eso es algo importante. Se supone que uno está al frente de curso porque tiene algo que transmitir, vamos a decirlo así de genéricamente. Me parece que hay un primer trabajo que es establecer una relación de confianza y al menos yo no puedo trabajar en un lugar donde no sienta que quienes compartimos X cantidad de horas por semana estamos comprometidos en algo, en mayor o menor grado. Pues yo tampoco estoy formando o pienso mi trabajo como, yo quiero que después todos sean profesores o profesoras de historia. No, es algo más elemental, es reconocerse capaces de hacer cosas y ser felices en ese reconocimiento. Porque vos mencionabas, por ejemplo, lo del Nacional. El Nacional tiene toda una fama en relación con la exigencia y demás. Pero para mí esa fama vale bien poco si mis alumnos no egresan felices. Es decir, antes que ser tal especialista en tal o cual cosa, vos tenés que ser una persona feliz. Y esa realización a lo mejor no necesariamente pasa por el estudio. El estudio es una de las herramientas para eso. Eso es lo que ya traté de marcar. Que el trabajo en el aula a uno le permite dar señales, construir espacios para que cada persona pueda hacerse preguntas acerca de qué quiere ser y cómo hacerlo y con quién.
Yo creo que Elogio de la Docencia es un libro que, mientras nosotros aquí hemos tenido muchísimas charlas sobre currícula, programa, contenidos, hemos hablado sobre cómo se puede un contenido mostrar de una manera y de la otra, acá lo que se está hablando en este libro en particular, o en este diálogo finalmente, es cómo ver al ser humano que está del otro lado del pupitre. Es que ahí es como concibo la historia también, porque sí, yo, por ejemplo, en el libro trabajo la idea de anfibiedad, ¿no? Uno es investigador y es profesor también. No es que me saco el saco de investigador del CONICET y me pongo el de profesor y a la inversa. Vos llegás a clase con los bolsillos con todos los papeles mezclados. La clase que preparaste, la última fuente que encontraste, la última entrevista que hiciste. Básicamente esta idea de la humanidad, de la persona, es como yo concibo la historia. Marc Bloch, que es un historiador que a mí me gusta mucho, decía que los historiadores son como los ogros, van ahí donde huelen sangre humana, carne humana. Y bueno, el vínculo en un aula no debería ser diferente. Pero eso, claro, te obliga a correrte de un lugar de autoridad a lo mejor tradicional. Más allá de cómo te corre la realidad de prepo, que ese es otro problema. Estoy hablando de cómo uno se predispone a eventualmente revisar lo que está haciendo y está más atento a la demanda de quienes coyunturalmente son sus alumnos y están a su cuidado, porque eso también es importante. A mí me parece que actualmente hay como un corrimiento de lugares en términos de adultos, adolescentes, niños. Y esto no está dicho desde una reivindicación de una supuesta época dorada donde todo eso estaba mucho más claro. Quiero decir, afortunadamente ahora todo es bastante más flexible. El problema es que mientras esas cosas son más flexibles, ciertas condiciones estructurales de, no sé, de desigualdad, de explotación, de injusticia, siguen funcionando como en su mejor época. Entonces la cuestión es cómo esa flexibilidad, que puede ser virtuosa, me permite construir herramientas para modificar esa situación, que parece inmodificable. Ese es el contexto en el cual trabaja cualquier docente hoy en la Argentina. ¿Es válido, se puede y es válido hacer política en el aula? Si entendemos por hacer política bajar una línea partidaria concreta, no. Porque hay una relación de poder. Ahora, si entendemos por política hacernos preguntas políticas, por supuesto que sí. De hecho... es una de las funciones de la escuela. Claramente. De hecho, yo tengo quintos años. El primer texto que les doy a leer es un poema de Wisława Szymborska, donde plantea, es una poetisa, premio Nobel polaca, claro. Donde ella plantea, es un poema que se llama Hijo de la época, ahora debería decir Hijes de la época, pero la cuestión es que lo que ella plantea es que todo es político, aunque vos digas que no te interesa, que no te involucrás, la consecuencia de eso es política también. Entonces, en ese sentido amplio, no me imagino un aula en la que no se haga política. No existe, me parece a mí. Hay un tema que es que hoy los chicos que terminan el secundario ya votaron por primera vez. En nuestra época, perdón, voy a toser. En nuestra época, nosotros votábamos cuando salíamos del secundario, porque se votaba a los 18 años. Yo terminé el secundario con 17, cumplí 18, ni bien terminé el colegio. Pero ahora esa experiencia, la experiencia democrática, se da en el aula. ¿Cambian tu forma de dar clases? ¿Vos sentís que hay algo distinto en el aula a partir de que se pueda votar? Para mí, yo no lo asociaría exclusivamente tal vez a la cuestión del voto, aunque tiene muchísimo que ver. El Buenos Aires tiene un centro de estudiantes sí, importantísimo, con una gran tradición política. De hecho, han habido chicos que fueron desaparecidos sí, siendo alumnos en la década del 70. Pero voy a otra cosa, voy a que la votación, el acto democrático por naturaleza, se da ya ahora en tercero o cuarto año. Sí, sí. Bueno, la democracia tiene como dos partes la respuesta. Para mí, dar clases hoy es incomparablemente mejor que cuando a mí me tocó ser alumno. Es mucho más libre. No, tal vez es una generalización excesiva. Por lo menos hablo del clima que muchas compañeras, compañeros y yo tratamos de instalar en nuestras aulas, en los cursos que nos tocan. Cuando nuestros estudiantes encuentran eso, probablemente esa experiencia más temprana que lo que tiene que ver con nuestra generación
genere un mayor clima de discusión, que es lo que uno busca. Por ejemplo, historia por antonomasia debería ser una materia en la cual se discute. No siempre sucede, porque ¿qué pasa también? Si bien eso yo creo que estamos mejor que cuando a mí me tocó hacer el secundario, por ejemplo, yo empecé en el 84, creo también que es una época en la cual, y por supuesto la generalización corre por mi cuenta, cuando salí del secundario las incertidumbres son mucho mayores que cuando nosotros salíamos del secundario. Por ejemplo, en términos de alternativas políticas antagónicas, modelos sociales posibles y demás. En un aula abierta eso repercute y uno lo lleva a discusión también. Y eso aparece. Entonces, a esto me refería también antes cuando decía, y esta es la segunda parte, que perfecto el intercambio, perfecta la democracia. Hay un gran trabajo ahí que es que democracia significa básicamente construir acuerdos. Democracia no es como cotidianamente ahora sucede, te dejo decir lo que quieras, total no me importa, pero respeto tu libertad de expresión. Construir acuerdos quiere decir estar dispuesto a cambiar de idea, y eso incluye al docente también, es decir, al adulto. Entonces es un lugar de adulto muy diferente al que podía ser el lugar de adulto de los profes o de la mayoría de los profes que uno tuvo. Recién decís que arrancaste el secundario en el 84, yo lo arranqué en el 88, somos de la misma generación. Vos arrancaste el secundario con los primeros meses de Alfonsín, yo arranqué con aquel famosísimo paro de casi 2 meses en el alfonsinismo, pero la disciplina que vos das, que es historia, no tiene que haber tenido mucha distancia entre la mía y la tuya, y yo recuerdo que se suponía que se veía en quinto año hasta la década del 70 y no sé si habré llegado a Irigoyen. Claro. Siendo vos un investigador de Malvinas, ¿cómo entrás en la historia más reciente de la Argentina en el aula? Bueno, yo tengo primeros, segundos y quintos. Es decir, que curricularmente el tema que vos traes entraría en quinto. Pero ahí es donde, por ejemplo, desde llamémoslo, mi formación como investigador, yo trabajo la noción de memoria e historia. Yo no puedo no hablar en torno a la fecha de Malvinas con los alumnos del curso que sea del tema Malvinas, porque la sociedad lo trae, los diarios lo traen, o ellos lo traen, o yo quiero llevarlo. Eso en cuanto a los que no... Pero, ¿cómo es? ¿Hablas de la guerra de Peloponeso y de repente hablas de Malvinas? Bueno, ¿o porque al revés, tenés, cortás la clase? Ahí mi comodín es la idea de experiencia. O sea, ahí la pregunta, si yo tuviera que responderte más en términos de armar una planificación, el objeto de trabajo ahí es la experiencia de las personas en guerra, si vos querés. Entonces ahí te haces preguntas que exceden, si vos querés, el tema, que es cómo uno afronta situaciones límite. Puede ser una guerra, pero también puede ser la pérdida de trabajo, una crisis económica, el exilio, la migración forzosa, una cantidad de cosas. En el caso puntual de los temas que tienen que ver con la historia reciente argentina, si estuvieran acá mis estudiantes ahora no me dejarían mentir, pero yo empiezo el programa al revés. Es decir, yo debería empezar por 1916, las presidencias radicales y demás, y por ejemplo lo que estamos haciendo ahora es trabajar un texto de Mario O'Donnell, que se llama Democracia Argentina, lo micro y lo macro, donde él trabaja las condiciones que volvieron posible la instalación del terrorismo de Estado. Él dice, la dictadura no hubiera sido posible en la Argentina sin una base social importante. Entonces, transversalmente con eso yo puedo trabajar precisamente la dictadura militar del 76, pero también puedo trabajar década del 30 y esto que está apareciendo ahora en la discusión pública, que es el retorno, esta asociación que se hace de la contemporaneidad con cierta vuelta de los tiempos del fascismo y el nazismo. Entonces, ahí es donde vos decís, se discute política en el aula. Y sí, porque se pueden pensar fenómenos como Trump, Bolsonaro o la reemergencia de las derechas en un marco histórico más amplio. Federico, es muy interesante hablar con vos, siempre es interesante hablar con Federico Lorenz. Te voy a sacar solamente en esta última pregunta, porque la quiero hacer, pero te voy a sacar solamente de Elogio de la Docencia, libro que recomiendo mucho, además. Este no es el mío, así que no tengo los subrayados, pero lo he subrayado mucho. Y por momentos me sentía como que finalmente un profesor habla de lo que vivimos los profesores, ¿no? Pero me voy para Malvinas. Quiero aprovechar que te tenemos acá. En el
2012 hicimos una charla en Eterna Cadencia y en aquel momento se conmemoraban los 30 años de Malvinas y en aquel momento te pregunté qué necesitaba la sociedad, de qué manera la sociedad iba a saldar la deuda con Malvinas, y en un punto me dijiste, lo voy a simplificar y lo voy a planchar un poco, pero me decías, las banderas de Malvinas quedaron sobre la derecha, ¿no? Que hay que discutir de los símbolos a la derecha. Bueno, ahora estamos en 2019, pasaron 7 años de aquel momento. ¿Los símbolos siguen siendo de la derecha? Es verdad, recuerdo esa charla. Yo creo que hubo una disputa por los símbolos, creo que, por así decirlo, el progresismo en algunos casos se pasó de rosca en relación con disputar los símbolos. Diría que un ejemplo importante de lo que socialmente se puede hacer es lo que termina de hacer, digo termina mayoritariamente, faltan algunos casos, pero ahí tenés una síntesis de las cosas buenas que podemos hacer como pueblo, ¿no? Porque también tenemos esto de todo el tiempo flagelarnos. Tenemos esta cosa de siempre es culpa de un otro y también esto de estamos condenados al fracaso. El equipo de antropología forense que fue creado para identificar a la víctima de la dictadura es el principal responsable de haber logrado la identificación de los soldados enterrados como desconocidos en Malvinas. Eso es una síntesis de todo lo que nos falta todavía desentrañar hasta que de algún modo efectivamente esos símbolos no sean ya capital, vos querés izquierda y derecha, sino democráticamente de la sociedad argentina. Porque hay algo que sí, en lo que de algún modo, con disgusto digo, coinciden izquierdas y derechas, que es que nosotros todo el tiempo declamamos que las Malvinas van a volver a la soberanía argentina mediante la negociación y por la vía diplomática. Pero retomo lo que decía hace un ratito, y no es para volver al libro, si la democracia es la construcción de acuerdos a partir de disensos, negociar quiere decir estar dispuesto a ceder. Entonces tenemos una cosa muy esquizofrénica, que es que todo el tiempo hablamos de diálogo, pero pensamos Malvinas en clave a todo o nada, todo el tiempo. Eso es muy dañino, es dañino a nivel individual para los que fueron afectados por la guerra y es contraproducente socialmente porque lo deja en un punto muerto. Entonces la disputa, para volver a la charla del 2012, sigue siendo por las banderas solamente. ¿Quién las agita en cada ocasión? Y la discusión es más profunda, me parece, o el reclamo es más profundo. El Museo de Malvinas, cuando Federico dirigió el Museo de Malvinas, cuando se planteó, ¿lo plantearon de esa forma? ¿Lo plantearon de abrir discusiones? Yo creo que el museo es una fotografía, tanto cuando me tocó asumir la dirección como cuando lo dejé, de lo que son los sentidos comunes fuertes argentinos sobre Malvinas, sí con un eje interesante que es asociados a la idea de memoria, verdad y justicia. Ese es un eje que hasta el 82 obviamente no estaba y tardíamente se incorporó. En Malvinas conviven la idea de gesta patriótica incuestionable con soldados víctimas de sus propios jefes. Entre esos dos extremos hay una cantidad de situaciones intermedias. Lo que nosotros intentamos hacer cuando trabajamos en el museo fue introducir matices a esa discusión y sostener esta idea que te digo. Bueno, si la idea es el diálogo implica negociación. Negociación implica la posibilidad de revisar la propia posición. Lo que yo me encontré, a título completamente personal, a esto, fue una enorme dificultad y esto a izquierda y derecha, para que las personas, para que mis compatriotas se corran de lo que son los sentidos comunes fuertes sobre Malvinas. Es decir, cualquier intento de mover el malvinómetro, correr algo de lugar, es una claudicación o una traición. Y entonces, bueno, en el punto muerto gana el más fuerte, y claramente en la discusión Argentina no es el país más fuerte, hoy por hoy. Federico, es un placer hablar con vos siempre. Recomiendo de nuevo Elogio de la Docencia, el libro con el que hablamos toda la charla. Cerramos con tu otro perfil porque era imposible, era inevitable. Y siempre es iluminador hablar con vos. Gracias por haber venido al auditorio de TICMAS. Gracias, Patricio.